Hola amigas y amigos, Abel Reynoso una vez más aquí con ustedes. Un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema de la delincuencia, ¿verdad? Y en el video anterior hablábamos de que hay ciertos delincuentes que disfrutan la delincuencia. Hay ciertos delincuentes que se apasionan con el trabajo de la delincuencia. Así como hay personas que se apasionan con su carrera profesional, ya sea dentro del gobierno o civil o incluso en una empresa privada, o por ejemplo como los artistas, los músicos. Desafortunadamente hay gente que disfruta de la delincuencia. Pero dentro del arte de la delincuencia el problema es que hay distintos tipos de delincuentes, porque debemos reconocer que hay distintos tipos de crímenes. O sea, los libros de leyes, los libros de las constituciones de todos los países tienen ciertos requisitos, ciertos edictos, ciertas leyes que definen lo que es un crimen, que definen los distintos tipos de crimen. Y en realidad los libros de leyes están llenos, los códigos penales, los códigos civiles en todos los países. Existen cientos, miles de tipos de crímenes de todo. Pero cuando hablamos del delito, cuando hablamos generalmente con el público del delito, nos centramos más bien en los que más nos afectan a nosotros, digamos, al público, al pueblo. Y los delitos que más nos afectan son dos en particular, ¿verdad? O sea, quiero hablar un poco de los tipos de delitos, pero no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista más natural de lo que los ciudadanos vemos en la calle. O sea, mis videos no son para impresionar a nadie en el conocimiento académico, sino es más bien, hablemos más francamente de las cosas normales que vemos en la ciudad, en el pueblo, con la gente, con la vida diaria. Y los dos tipos de delitos que más nos afectan cuando hablamos de delincuencia son los delitos contra las personas, o sea, personales, y los delitos contra la propiedad, que son los que más en realidad nos llama la atención. Pero ya voy a hablar también de algunos otros delitos que aparentemente no causan ningún daño específico porque no los conocemos como tal, y que los individuos que los cometen no son el clásico delincuente que estamos hablando, ¿verdad? Porque hablábamos de que los delincuentes todos se distinguen por cierta habilidad y que hay delincuentes que disfrutan del delito, pero lo que sí quiero aclarar es que no todos los delincuentes son violentos, ¿me entiendes? O sea, el problema más grande que tenemos en la sociedad es la violencia dentro de la delincuencia. O sea, una cosa es la delincuencia y otra cosa es la violencia. Yo me recuerdo hace unos años atrás estaba estudiando los delincuentes del pasado, y cuando hablo del pasado estoy hablando de hace, o sea, de la época moderna, pero hace 40, 50, 60 años atrás. Y vi varios documentales sobre entrevistas a estos individuos, y una de las cosas que me llamaba la atención a mí mucho era que algunos de estos profesionales, que estuvieron presos, muchos por supuesto, hablaban con cierta, digamos, con cierta franqueza de lo importante que era tener un código dentro de los delincuentes. O sea, había códigos, había, por ejemplo, trataban lo más posible de no utilizar la violencia. O sea, la violencia para ellos era un extremo innecesario a veces, porque además sabían que si eran violentos, si portaban armas, por ejemplo, sabían que la justicia iba a ser mucho más severa, que incluso la policía iba a ser mucho más severa con ellos. Entonces, los buenos profesionales, estoy hablando ahora de los ladrones en particular, preferían no utilizar armas. Y la razón era porque, primero que todo, no tenían interés de malestar o de herir a nadie, de lastimar a nadie. Ese era uno. Y el otro era que sabían ellos las consecuencias iban a ser mucho más serias. Desafortunadamente esto que estoy hablando se ha perdido hoy en día. Se ha perdido porque, primero que todo, el delito, como lo conocemos, o sea, cuando yo hablo de los delincuentes del pasado, eran gente mayor la mayoría, eran gente que ya tenían una cierta cantidad de años, no eran gente joven. Hoy, por ejemplo, si vemos, un joven, y estoy hablando de un menor de 18 años, tiene una tendencia a la violencia mucho más extrema de lo que tenían estos personajes que hablo del pasado. Y hoy en día también tenemos que adherir dentro del problema de la delincuencia
el uso de las bebidas alcohólicas, el uso extremo de las drogas, que cambian un poco la psicología y la fisiología del delincuente. O sea, muchos de los delincuentes anteriores que yo les comentaba no se emborrachaban para ir a cometer un delito. Hoy en día hay gente ebria, no tan de extremo, pero sí hay gente muy drogada. Y la gente cuando se droga tiene tendencia a olvidarse y a perder el control. Lo mismo que la gente que se emborracha demasiado. Entonces, ¿qué sucedía? En el pasado había cierto código de respeto. Vamos a cometer un delito y nos vamos a sacar lo que podamos con el menos daños posible sin lastimar a muchos. De todos modos, eran delincuentes y obviamente la policía los perseguía, los arrestaba y la justicia los sometía a las cárceles. Pero hoy en día eso se ha hecho más difícil. Y entonces, una de las cosas que ha sucedido, el delincuente joven, sobre todo el joven, tiene tendencia a utilizar la violencia por cosas muy simples a veces. O sea, hemos visto, y le aseguro que esto lo ha visto usted en sus países también, gente muy joven que sin provocación, sin necesidad, tienden a atacar a la víctima, a la víctima del robo, por ejemplo, hablamos de un robo. Muchas veces, sin necesidad, terminan ya sea apuñalando a una persona o si tiene un arma de fuego pegándole un tiro. Innecesariamente. O sea, porque nadie se resistía. Pero, lo que decía, como hay individuos que gustan de la delincuencia, están dispuestos a hacer eso. Si le adherimos a eso, la inestabilidad psicológica que algunos de estos personajes tienen, y además le agregamos una parte alcohólica, una parte de droga, tenemos un cóctel muy explosivo en una situación muy difícil. Entonces, lo que tenemos que decidir ahora es cómo los dividimos a estas personas, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero comentar es estos delitos que hablábamos, del delito personal o el delito a la propiedad, que son los más comunes. O sea, el delito personal, les vuelvo a repetir, es el robo a la persona, es el asalto sexual, es el secuestro, con razones para robarlos, o sea, los secuestros express famosos que se hablan, que secuestran a una persona y la hacen llevar a un cajero automático para que saque dinero. O sea, hay una variedad bastante amplia de estos tipos de delitos, que son delitos que aparentemente son muy comunes, pero que a veces resultan en temas de sobre todo si el ciudadano, la víctima, se resiste. Estos individuos hoy en día no se tocan el corazón en ya sea acudir a la violencia y no les importan las consecuencias. Sobre todo, le vuelvo a repetir, si están bajo la influencia de drogas o alcohol. Entonces, esos delitos son aparentemente muy benignos en el sentido de que pasan todos los días, pero son los más peligrosos. O sea, son muy peligrosos. Generalmente, y vamos a hablar de esto, el delincuente profesional trata, a no ser que sea un psicópata, trata de no acudir a la violencia. El delincuente profesional hace su trabajo, ya sea un robo, ya sea algo específico, una planeación, algo muy específico para quitarle algo a alguien, ya sea dinero o propiedad, algo material, pero tratan de no acudir a la violencia. Y la razón es porque, vuelvo a repetir, lo mismo que los delincuentes de la antigüedad. Ellos no quieren sufrir las consecuencias, que son mucho más severas si alguien muere, o mucho más severas incluso con la policía y mucho más severas con la justicia, porque es difícil justificar la violencia. Entonces, ese tipo de delincuente, el delincuente más profesional, con mucho más experiencia, que es peligroso en el sentido de lo que le va a quitar, pero no peligroso hacia la salud suya. El más inexperto es el más peligroso, el más joven es el más peligroso. Entonces lo que queremos es diferenciar entre dos, que además de tener individuos que gustan de la delincuencia, no todos son, amigos de utilizar la violencia durante la delincuencia. Y mientras más conocidos y más profesionales son, menos acuden a la delincuencia. Pero, le digo, si el individuo es un psicópata, si el individuo está bajo la influencia de drogas, si el individuo está bajo la influencia de alcohol, olvídese, esas reglas no aplican. Esos son delincuentes muy peligrosos en los que usted, como ciudadano, siempre se tiene que andar cuidado y tiene que tener muchísimo cuidado. Y este es un problema, le vuelvo a repetir, que sucede mucho cuando arrestamos individuos bajo la influencia de drogas,
o de alcohol, pero particularmente de drogas, que han cometido delitos, porque muchas veces la sociedad, incluso los medios informativos, lo culpan a la policía o al sistema de que arresta personas bajo la influencia de drogas. Generalmente la gente que es arrestada bajo la influencia de drogas es porque ha cometido un delito de algún tipo. Y entonces eso es lo que lo lleva preso. ¿Qué sucede? Que esta persona, además de ser un delincuente, estaba bajo la influencia de drogas. Pero muchos de los arrestos que mucha gente alega, lo arrestaron y las cárceles están llenas de gente que consume droga. No, la cárcel no está llena de gente que consume droga. La cárcel está llena de gente que consume droga y comete delitos. Y delitos que a veces son violentos. Entonces, este es el tema que vamos a desarrollar ahora adelante y vamos a hablar un poco de los otros tipos de delincuentes que vemos más seguido. Aquí lo dejamos, los invito a que nos sigan, los invito a que hagan comentarios, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un abrazo fuerte.